¿En qué lámina hemos quedado? A ver si ven la presentación ahí. A ver, ¿recuerdan en cuál hemos quedado? Nos faltaba la maduración en médula ósea, doctor. Maduración en médula ósea de acá. Sí. Más arriba. No, ya se pasó, doctor. Ahí, donde el huesito. Una lámina más arriba. Ahí nos faltaba comenzar. A ver, ¿aquí? Sí, ahí. Ah, ya. Bueno, a ver. Bueno, a ver, vamos a ver entonces, hemos visto la hematopoiesis desde el punto de vista de diferentes lugares donde se produce según la edad embrionaria, pasando por periodo hepático, y vamos a ver lo que sucede en la maduración de la médula ósea. Más o menos la médula ósea hasta los 5 años es una médula exclusivamente roja y se refiere a que es altamente activa, hiperactiva, produce mucha celularidad, y eso es entender porque obviamente el organismo está en desarrollo y requiere un gran recambio celular desde el punto de vista hematopoyético. Entonces, más o menos hacia los 5 a 7 meses 5 a 7 años de vida, va a aparecer la grasa medular en los huesos largos sobre todo, y paulatinamente va a ir copando ese espacio para convertirse en lo que se llama una médula amarilla, que es una médula que tiene bastante reserva adiposa, pero además es un sitio de alojamiento de la célula mesenquimal indiferenciada, la cual puede diferenciarse a cualquier tipo de célula, y en este caso hematopoyética. Por lo tanto, esta médula llamada amarilla o grasa puede volver a tomar papel hematopoyético y convertirse en una médula roja hiperactiva según requerimientos que puedan haber sucedido por diferentes situaciones, algunas enfermedades, en fin. Entonces, la médula roja va a observarse en prácticamente todos los huesos al inicio, los huesos planos, el esternón, vértebras, pelvis, costillas, cráneo. Y los huesos que cesan más prontamente la hematopoiesis son los huesos largos. Sin embargo, bueno, aquí lo vemos a un hueso largo que representa de modo didáctico mejor el proceso de ocupación de la médula roja y amarilla. No quiere decir que hasta mitad del hueso, de lo largo hasta mitad del hueso, sea médula amarilla y el resto roja. Obviamente la médula roja está muy pegada al endósteo del hueso y recubriendo el espacio central se encuentra la médula amarilla, ¿no? Entonces, por eso ustedes han visto un huesito de un animal cuando nos alimentamos incluso, ven que la médula es amarilla, es porque ya no tiene esa capacidad hematopoyética, aunque pueda retomar. Entonces, la médula roja va muy pegada al endósteo, bien pegada al hueso, y la médula amarilla por el centro. Obviamente, estas proporciones, como les digo, y en un hueso largo, sobre todo, hay mayor proporción de médula amarilla respecto a la médula roja. ¿No? Entonces, ya una vez que van desapareciendo estas células hematopoyéticas en la médula amarilla, va reemplazándose por tejido reticular y graso, y se va a formar esa médula, que tiene tejido graso, células mesenquimales indiferenciadas, que son muy importantes, macrófagos para señalización, y van a servir como un órgano de reserva grasa y de tejido hematopoyético de reserva. Entonces, cuando hay necesidad, esta médula amarilla retoma funciones hematopoyéticas. Entonces vemos un poco la distribución de de la médula amarilla en los huesos largos, sobre todo en las diáfisis nada más, y en la pelvis, ¿no? Y luego tenemos el esternón, que también tiene funciones hematopoyéticas. Ya. Entonces, esta médula roja hematopoyética está conformada por unos cordones extramedulares. Esos cordones extramedulares, extravasculares, están relacionados con toda la función hematopoyética. Luego tenemos los cordones vasculares, precisamente, que son los de la circulación. Pero viendo lo que sucede con los cordones extravasculares, es decir, medulares propiamente dicho, donde se lleva a cabo
la hematopoiesis, vamos a encontrar todas las líneas celulares en desarrollo, vamos a encontrar células troncales, células de la adventicia, fibroblastos y colágeno, vamos a encontrar macrófagos, además en el área que se va a separar de estos sinusoides vasculares, es decir, de la vasculatura propiamente dicha de irrigación, vamos a encontrar células endoteliales, células de la adventicia y adipocitos. Entonces, si tenemos una matriz ósea que se está recubierta por toda la generación de células que recubren el endostio, desde el osteoblastos hasta llegar hasta los osteocitos y qué sé yo. Este es el espacio medular. Este es el espacio medular que está compuesto por células estromales, reticulares, qué sé yo, célula madre hematopoyética, macrófagos, adipocitos, y tenemos el seno vascular, seno vascular medular. Todo esto que vemos aquí es el seno extravascular que hemos mencionado hace un rato, y estos son los senos vasculares donde se produce la circulación, o las células que se van a generar pasan a estos senos vasculares para entrar a la circulación. En que están recubiertas de células de la adventicia y adipocitos, y endoteliales, para que las células nuevas que se generan puedan atravesar el espacio y llegar hacia los senos vasculares y llegar hacia la circulación. Existe una distribución territorial de las células dentro del mismo estroma medular, es decir, de los espacios medulares, donde vamos a ver, por ejemplo, los eritrocitos se van a agrupar en pequeños grupos hacia las superficies externas de los senos vasculares, listos para pasar. Algunas están rodeadas de macrófagos que están ricos y cargados en hierro. Además, podemos encontrar megacariocitos que se encuentran por fuera de las paredes vasculares sinusoidales, es decir, de las paredes vasculares de la irrigación. Y de esta manera se facilita la liberación de las plaquetas hacia la luz de los sinusoides, es decir, de la circulación, y puedan entrar a la circulación periférica. Los granulocitos, vamos a ver que están en sitios más profundos, dependiendo de su estado de maduración, solamente hasta el metamielocito, y luego se van a ir acercando hacia los senos vasculares para también atravesarlos y llegar a la circulación. Un poco la distribución, y esto es lo que vemos, ¿no? Tenemos el hueso plano cortado en un corte axial. Tenemos toda esta parte que son la parte de los senos vasculares, ¿no? Tenemos los senos vasculares y tenemos aquí el espacio medular. Si vemos un pedacito aquí cortado, como vemos, otra vez senos vasculares, toda esta parte, todos los senos medulares, es decir, hematopoyéticos, donde se está realizando la hematopoiesis, los adipocitos, tenemos los eritrocitos, como decíamos, pegados en pequeños grupos hacia las paredes de los sinusoides, megacariocitos también muy próximos a las paredes de los sinusoides, y las células de la adventicia que recubren todo este espacio junto con las células endoteliales. Una especie de barrera que limita el paso de adentro hacia afuera, es decir, hacia la circulación, para llevar las células nuevas que se han generado, pasen a la circulación e ingresen a sangre periférica. Entonces, las células van a abandonar la médula ósea, van a penetrar la pared sinusoidal. Significa esta pared, este recubrimiento, lo van a penetrar, van a atravesar y van a llegar hacia la circulación. ¿Y qué tienen que hacer? Atravesar las células de la adventicia. Y finalmente van a salir por los espacios de revestimiento endotelial, es decir, los espacios entre endotelocitos, las fenestraciones endoteliales. Por ahí van a tener que atravesar. Primero atraviesan las células de la adventicia y tienen que atravesar además los espacios endoteliales, es decir, entre endotelocito y endotelocito, ¿no? Bueno, algo que debemos describir en la médula es que si nosotros vemos, lo que va formándose en la médula, nosotros hemos visto que poco después de la etapa embrionaria, alrededor de los 3 meses, va a empezar a producirse el espacio medular, encontrarse este espacio medular, por retracción, reabsorción del hueso endóstico y por retracción, reabsorción de cartílago, de tal manera que este sí es el endostio, la parte interna del hueso, se retrae, deja un espacio junto al cartílago, se hace la osificación, calcificación del hueso,
hasta llegar al periósteo, que es la parte periférica, dejando un espacio central. Bueno, además tiene una irrigación a través de una arteria nutricia y tiene una circulación de retorno a través de una vena emisaria que lleva las células, además, nuevas hacia la circulación, lo que estábamos hablando hace un rato. Bueno, esta sangre que ingresa hacia el espacio medular y luego se difunde al endósteo, al periósteo y finalmente va a ser recogida nuevamente por unas anastomosis arteriovenosas hacia la circulación capilar venosa de retorno y va a entrar al seno central y finalmente hacia la vena emisaria llevando las células. ¿Qué pasó? Si vemos este cuadradito cortado acá, esto es lo que sucede. Tenemos estos que son los espacios medulares, es decir, los senos medulares hematopoiéticos, donde se está realizando la hematopoiesis, todo esto. Y tenemos los senos vasculares, que representan la irrigación, aquí en azul. Estos representan la irrigación. Están recubiertos por células de la adventicia y endotelocitos. Entonces, las células que se van generando en la hematopoiesis atraviesan estos espacios, ingresan a esta circulación venosa que tenemos aquí y retornan hacia la circulación. Son las células nuevas que están retornando hacia la circulación. ¿No ven? Entonces, estos son los senos vasculares, senos medulares hematopoiéticos, o lo que decíamos hace rato, se llaman senos extravasculares, porque no son los vasos. Entonces, senos medulares hematopoiéticos o senos extravasculares es lo mismo. Y estos son los senos vasculares o sinusoides vasculares, ¿no? Es decir, todo lo que va a llevar sangre de retorno, no solamente de retorno, sino además va a llevar células nuevas que se han generado en la médula y van a llevar hacia la circulación. Entonces, si bien siguen habiendo dudas de cuál es el mecanismo de alojamiento de la médula, de la célula hematopoietica, pero se sabe que estas se pueden dirigir espontáneamente hacia la médula roja, se alojan en estos espacios medulares hematopoiéticos o estroma y van a comenzar a proliferar y diferenciarse. ¿Qué quiere decir? Que si yo experimentalmente, y también esto sucede en los trasplantes de médula ósea o las transfusiones de progenitores hematopoiéticos, sucede que si yo transfundo por vía periférica, por una vena periférica, células hematopoiéticas, estas circulan por todo lado, pero llegan a la médula a través de la arteria nutricia, llegan a la médula, irrigan, retornan y hacen el paso inverso de los senos vasculares, se atraviesan hacia los senos medulares. Bueno, ese mecanismo por el cual lo hacen de manera natural sin que medie ninguna situación externa, está debida a algunas condiciones propias ambientales de este estroma medular o este espacio medular hematopoiético, como una atmósfera rica en CO2, además de una superficie pegajosa, húmeda, apropiada para la fijación y la señalización química. La señalización química que nos he mostrado aquí. La señalización química viene dada por citocinas, y por interleuquinas que producen células accesorias propiamente también ahí, como los macrófagos, los adipocitos, las células reticulares, en fin, estas células son capaces de generar señalización para que la célula se retenga y en la célula progenitora se asiente en la médula ósea. Además de una matriz extracelular, es decir, elementos que no son células, como la fibronectina, el ácido hialurónico, colágeno 4, lamininas y aminoglicanos, que son moléculas que facilitan la adhesión física de la célula al estroma. Ya a eso nos referimos cuando hablamos de señalización de una sustancia pegajosa. Nos referimos a todo lo que es los componentes extramedulares, fibronectina, colágeno, lo que hemos mencionado. Y la señalización química producida para células accesorias, endotelocitos, macrófagos, adipocitos, células estromales, que generan señales químicas como citocinas e interleuquinas que atraen a la célula progenitora para que se aloje ahí. Entonces, no necesita mediar, y es la teoría del trasplante de médula o transfusión de progenitores. Es decir, cuando alguien quiere hacer un trasplante o necesita un trasplante de médula, se elimina toda la celularidad de la médula completamente con citostáticos y otros elementos. Radioterapia se elimina completamente la celularidad y por vía periférica se le transfiere una cantidad suficiente de progenitores hematopoiéticos, los cuales llegan a la médula ósea, se alojan y empiezan a proliferar y diferenciarse a todas las líneas celulares.
Y gracias a esa teoría es que se puede hacer una transfusión de progenitores hematopoyéticos por vía periférica. Antiguamente se tenía que trasplantar físicamente tejido medular en la médula del paciente, pero luego con el advenimiento de mayores descubrimientos se encuentra de que es suficiente transferir a través de una transfusión periférica las células progenitoras y ellas van a migrar solas hasta la médula. Bueno, entonces lo que les decía, a partir de lo que es la célula, la señalización química y la matriz extracelular. Que hemos mencionado hace un rato, vemos la matriz ósea, todo esto es el hueso, con la osteogénesis, ¿no? Con la osteogénesis. Los cordones hematopoyéticos o cordones medulares hematopoyéticos, sinusoides medulares hematopoyéticos, como quieran llamarle, finalmente se le llama estroma también. Y aquí tenemos los sinusoides venosos, ¿no? Por donde van a ingresar las células que han sido ya generadas en la hematopoiesis. Toda la matriz extracelular. Y bueno, vamos a ver que estas células accesorias van a producir elementos que facilitan la señalización, entre ellas las que estamos mencionando, ¿no? Células normales, osteoblastos, fibroblastos y todos los que son accesorios, que proporcionan primero sostén, mantenimiento, factores de crecimiento, citocinas y moléculas de la matriz extracelular que ayudan a la regulación de la hematopoiesis. ¿Cuáles son esas moléculas de la matriz extracelular? Colágeno celular hialurónico, laminina, aminoglicanos, que son elementos que se producen ahí por estas células. Entonces ahora vemos la migración, se da entre las células de la adventicia y los canales endoteliales. Las células migrantes tienen que perforar el citoplasma endotelial, es decir, de las células, es decir, de los endotelocitos, atravesarlos literalmente, y luego van a pasar las células de la adventicia y tenemos el paso hacia la circulación, que van a favorecer algunas moléculas, como los factores estimuladores que tenemos aquí, corticoides y algunos andrógenos naturales, obviamente, tienen la facultad de permeabilizar la barrera hematosinusoidal, es decir, en la barrera que divide la circulación del tejido medular propiamente dicho. Tiene facilidad para permeabilizar esa barrera. Además, tiene propiedades para aumentar el número de colonias de, por ejemplo, granulocitos, y con esto facilitar mayor número de células en la circulación. Entonces, cuando vemos que los retículos, por ejemplo, en el caso de los reticulocitos, van a atravesar las fenestraciones endoteliales, van a salir cerca de la mitad de la luz del seno vascular, y vemos aquí un reticulocito que atraviesa completamente, un reticulo que está dentro del seno vascular completamente, y la salida va a producirse por una migración que está más o menos localizada intercelularmente, lo que produce que la célula pase a través de las células de la adventicia e ingresen hacia los senos vasculares. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor, chicos? Por ahora no, doctor, gracias. Ok, muy bien. El vaso es un órgano accesorio que realiza ligera hematopoiesis como tal, pero más bien es un órgano de accesorio de la hematopoiesis desde el punto de vista inmunológico por presentación de antígeno. Aquí tenemos en el vaso un órgano linfoide grande, congestiona mucha sangre, alrededor de 300 ml de sangre está congestionados en el vaso en una persona adulta, desde luego. Por la parte externa está recubierto por peritoneo y por la parte interna por un tejido conectivo conjuntivo, y va a difundirse hacia el interior del vaso, va a ramificarse como una especie de trabéculas que lo dividen al vaso en dos zonas, la zona marginal y la zona, la pulpa blanca y la pulpa roja, separados por una zona marginal. La pulpa blanca, donde se va a llenar de linfocitos y sirve para funciones inmunológicas en la vida tanto fetal como adulta. Normalmente tiene mucha cantidad de macrófagos libres para la presentación de antígenos a los linfocitos, por eso el vaso es un órgano extremadamente importante durante la niñez temprana, hasta los 6-7 años. Y la pulpa roja, compuesta por unos sinusoides y senos vasculares ricas en macrófagos, sensibles y que además se encargan de la destrucción de eritrocitos senescentes o seniles. Y estas dos pulpas están separadas por una zona marginal. Si nosotros viéramos al vaso en un corte
en esta parte. Hay un poquito de prestar atención. Es un corte axial en esta parte, ¿ya? Donde podemos ver la pulpa blanca, paradójicamente pintada en esos puntitos negros. La pulpa blanca, vemos los nódulos linfáticos, los centros germinales centrales, y tenemos una vaina linfática periarterial, que es la que hace la irrigación, el transporte de la linfa. Luego tenemos los cordones esplénicos de la pulpa roja, que serían estos cordones esplénicos, y si ambos ahora los vemos en un corte sagital, por ejemplo, la pulpa roja, tenemos una vena trabecular, que hemos dicho que son los lugares por donde van a circular los eritrocitos, y estos eritrocitos senescentes o seniles van a destruirse o van a ser fagocitados por los macrófagos y finalmente recogido la circulación a través de una circulación venosa corriente. Si vemos el corte de esta pulpa blanca con sus nódulos linfáticos, lo vemos también en un corte sagital. Lo veríamos en un corte sagital. Vemos el vaso linfático con su irrigación, su arteria central, los nódulos linfáticos, ¿no? Varios nódulos linfáticos donde se está produciendo presentación de antígenos, y los senos venosos que están cercanos a la pulpa blanca, que son los de retorno, con elementos que se hayan producido en estos nódulos linfáticos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del vaso? Las dos funciones importantes, hemos dicho, del vaso, es uno que es presentación de antígenos en la pulpa blanca y la otra es destrucción de eritrocitos, senescentes y seniles en la pulpa roja. Estas trabéculas esplénicas, estas trabéculas o venas trabeculares tienen un diámetro 10 veces menor que el del eritrocito, por lo tanto su capacidad para deformarse tiene que ser bastante alta, ¿no? Bueno, la sangre, hemos dicho, va a circular a través de unas venas, unas arterias que están irrigando tanto pulpa roja como pulpa blanca, y luego van a ser recogidas hacia los senos venosos de la pulpa roja, van a abandonar el vaso por las venas esplénicas, ¿no? Es parte de la circulación llegar a salir por las venas esplénicas. Los ganglios linfáticos, otros órganos accesorios muy importantes en la circulación, que se forman por anastomosis arteriovenosas en diferentes lugares de nuestra circulación. Su composición es muy similar a la sangre, se llama linfa lo que circula, ¿no es cierto? Es muy, muy similar a la sangre, excepto porque no presenta eritrocitos, y la concentración de proteínas es bastante más baja. Va a circular a través del ganglio y lo van a abandonar por las venas aferentes, ¿no? Esto es un poco de lo que pasa con los órganos linfoides, los encapsulados, que son el vaso, médula ósea, ganglios linfáticos y timo, y los difusos son no encapsulados en los tejidos asociados a mucosas, que se llaman MALT, tejidos asociados a mucosas, un acrónimo de inglés. Por lo tanto, este tejido asociado a mucosas, tenemos las amígdalas, por ejemplo, tejido linfoide asociado a la nasofaringe, al aparato bronquial, al aparato gastrointestinal, y el tejido linfoide asociado al aparato urogenital. Son tejidos que se llaman difusos, no están encapsulados y están distribuidos en varios lugares de la anatomía. Un ganglio linfático tiene unos 1 a 5 milímetros de diámetro y está distribuido como un rosario a intervalos de la circulación linfática. Pueden ser anguinales, axilares, cervicales, o pueden ser profundos como los mesentéricos y los retroperitoneales. Y así es como se forma la circulación linfática. Y la circulación linfática encuentra la salida de la sangre del corazón y encuentra una anastomosis, es decir, la parte de circulación terminal de irrigación en algún lugar del organismo, póngase, no sé, hacia una parte del miembro inferior, que sea donde fuera, que se esté terminando la irrigación y haya que recoger la sangre a través de estas anastomosis, ¿no? Las anastomosis son las uniones de las arterias con las venas, y en este punto de la anastomosis es que nace la circulación linfática, es decir, los capilares linfáticos. Irrigan por dos conductos linfáticos, un ganglio, que es y salen por un solo conducto linfático. Retornan hacia la circulación nuevamente para hacer todo este proceso. Y lo hacen, bueno, a intervalos y en todo lugar del organismo. Entre trecho y trecho en estos vasos linfáticos, como llevan poca presión,
no tienen mucha presión, estos ganglios linfáticos llevan unas válvulas, y estas válvulas evitan de que el fluido linfático retroceda nuevamente. Están compuestos entonces por una cápsula externa y una distribución que es territorial también en el ganglio linfático, así más o menos como hemos hablado en la médula, ¿no? Entonces vemos que están compuestos por una cápsula externa, se forma una especie de trabéculas de circulación muy parecido a lo que sucede en el vaso. Tienen macrófagos y en esa cápsula externa van a predominar algunos linfocitos. Van a dividir estas trabéculas en interior y en nódulos corticales. Dentro de estos los nódulos van a haber folículos. Y estos folículos están destinados a la especialización de linfocitos B y se denominan centros germinales. Por tanto, estos centros germinales que dan lugar a los linfocitos B están en los nódulos ganglionares, ¿no? Mientras que en la paracorteza existen linfocitos T, muy ricos en linfocitos T, y los cordones medulares, más bien que se introducen hacia el interior del ganglio, son ricos en células plasmáticas y algunos cordones de linfocitos B. Si nosotros vemos esta distribución, estos son los dos ganglios, los dos conductos aferentes por los que ingresa al ganglio, y este es el conducto eferente que hemos visto. Ingresaba por dos conductos y salía solo por uno. Ingresa por dos, tenemos aquí la entrada con células presentadoras profesionales de antígenos, dendrocitos y macrófagos que están llevando antígenos para presentárselos a los linfocitos. Van a llegar esos antígenos. Tenemos estos senos subcapsulares que van a ser ricos en estos macrófagos y células dendríticas. Vamos a tener los folículos secundarios vírgenes que todavía no han entrado en contacto con un antígeno, y los folículos secundarios activos que han entrado ya en contacto con un antígeno y están desarrollando la respuesta inmunológica, ¿no? La respuesta inmunológica. En la médula, como hemos dicho, vamos a tener en los cordones medulares más plasmocitos y linfocitos B. Y la paracorteza, que es una zona intermedia entre la médula y la corteza, tenemos linfocitos T, o ricos en linfocitos T. Finalmente, todos los elementos celulares también, como macrófagos, células dendríticas, tienen que volver a salir, ¿no? Tienen que volver a salir. Y van a salir además con los elementos que se hayan producido, porque se supone que estos folículos han tenido que estimular a un linfocito para la producción de anticuerpos y tienen que salir por los conductos linfáticos eferentes. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno. Vamos a ver, el timo es otro órgano linfóide, pero es muy importante desde el punto de vista de diferenciación y especialización. Los linfocitos T que se generan en la médula ósea, bueno, en realidad ni siquiera son linfocitos todavía maduros, son etapas muy tempranas, antes de llegar a la madurez. Estos linfocitos, estas células linfoides T, van a migrar hacia el timo para sufrir procesos de especialización y diferenciación. El timo, si bien es un órgano bien desarrollado, hasta más o menos igual a la edad, la niñez tardía, es un órgano que se encuentra en la parte supraanterior del mediastino, cercana a vasos cardíacos importantes. Se divide en dos porciones, una corteza y una parte medular. La composición celular es más o menos la misma, sin embargo, la función en cada lugar es diferente. Entonces tenemos en la parte supraanterior del mediastino e hipotrofiado en la edad adulta. No quiere decir que no funcione, sí funciona, pero tiene menor trabajo. Bueno, cuando hacen la migración, tenemos dos, eso me salto porque vamos a exponerlo acá. Cuando se hace la migración de los linfocitos, las células linfoides, no son linfocitos maduros aún, en la médula ósea muy rápidamente y llegan van a llegar hacia la corteza tímica, donde se va a producir lo que se llama una selección clonal positiva. Aquí lo que hacen es los macrófagos, las células endoteliales, células dendríticas que están en esta corteza tímica, lo que hacen es presentarles antígenos propios a estos linfocitos para que los reconozcan como propios y no generen respuesta. Se llama selección clonal positiva porque si se encuentra que hay un linfocito
que haya generado respuesta contra un elemento propio entra en un proceso que se llama anergia, es decir, es incapaz de responder inmunológicamente a ningún estímulo, ni propio ni extraño, o finalmente es fagocitado por macrófagos, células dendríticas, para evitar precisamente reacciones de autoinmunidad. Una de las explicaciones a la autoinmunidad es esta, aunque realmente existen muchas otras explicaciones, pero una es esta, una desregulación de linfocitos que no se volvió tolerante a lo propio y reaccionó contra lo propio, y que no hubo un control por parte de células dendríticas o los propios macrófagos. Luego pasan a la médula tímica, donde sí se hace la diferenciación ya entre linfocitos T maduros e inmaduros, y de que sean CD4 o CD8. CD4 y CD8. Hasta aquí, cuando están en la corteza, estas células linfoides T expresan los dos marcadores, CD4 y CD8, por lo tanto expresan marcador de linfocito T cooperador y de linfocito T citotóxico. Cuando pasan a la médula, el estímulo y la presentación de antígenos que hacen los macrófagos y las células endoteliales hace que se diferencien y expresen solamente CD4, CD8, por lo tanto tenemos los dos grandes grupos, CD4 cooperadores, CD8 citotóxicos. Cuando tenemos una teoría de las células pluripotenciales, las células pluripotenciales siempre han dado dudas sobre, no dudas, pero sí es que se manejan los términos de modo muy libre, muy poco ortodoxo, ¿no es cierto? Tenemos 4 tipos de células madre, y de acuerdo a lo que puedan generar, tenemos las totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Las totipotenciales son aquellas que son capaces de transformar formar un embrión, pero asimismo pueden formar el trofoblasto de la placenta, ¿sí? O sea, pueden formar ambas estructuras, es decir, pueden dar lugar al embrión y a la misma placenta. Solo el cigoto y hasta las dos últimas hasta las dos primeras divisiones, perdón, es capaz de hacer esto, generar embrión y generar placenta. Las células pluripotenciales, que son más o menos 4 días después de las totipotenciales, van a empezar a diferenciar y van a formar el blastocito y la masa celular interna. Estas células de la masa celular interna se las considera pluripotenciales, que pueden diferenciarse a las 3 líneas del embrionarias, es decir, mesodermo, ectodermo y endodermo, con lo cual se puede generar todas las células de la anatomía, ¿no? Todas las células de la anatomía se pueden generar a partir de estas células pluripotenciales, pero no pueden formar placenta. Eso los diferencia de las totipotenciales. Las multipotenciales son células capaces de producir un rango limitado de líneas celulares. Por ejemplo, la célula madre hematopoyética, puede dar lugar a muchas células de la hematopoiesis, pero solo dentro de ese linaje hematopoyético. No va a poder dar lugar a células de cartílago, adipocitos, no, solo a las células hematopoyéticas, aunque es un poco diferenciada, pero puede dar lugar a linfocitos, monocitos, neutrófilos, todo lo que hemos escuchado siempre. Esas son multipotenciales. Y las unipotenciales son células capaces de generar un solo tipo de célula, ni siquiera muchas, un solo tipo de células. Por ejemplo, las células madre en la membrana basal de la epidermis interfolicular solamente va a producir células escamosas queratinizadas. No tiene otra opción. Una célula multipotencial hematopoyética, por ejemplo, da lugar a neutrófilo, sinófilo, basófilo, linfocito, monocito, ¿no ve? Esa es una célula multipotencial. Entonces, cuando hablamos de células madre, y aunque se le dicen pluripotenciales, en realidad es multipotencial nuestra célula madre hematopoyética, ¿no? Pero por eso le digo, a veces el término se lo maneja muy libremente. Entonces, aquí tenemos la diferencia. Totipotenciales y pluripotenciales. Totipotenciales, las 3 líneas germinales más placenta. Las pluripotenciales, solo las 3 líneas germinales del embrionario, ¿eh? Endodermo, exodermo, mesodermo. Y las células multipotenciales, que pueden dar lugar desde las células, por ejemplo, hematopoyéticas hasta todas las células sanguíneas. Y las unipotenciales, por ejemplo, en los hepatocitos solamente vamos a poder llegar a hepatocitos, ¿no? Las células unipotenciales hepáticas, solamente hepatocitos. Y las células mesenquimales, que en realidad, las células mesenquimales, perdón, estas células mesenquimales son pluripotenciales, de lo que les decía, en la médula, en el tejido graso, se encuentran alojadas células mesenquimales indiferenciadas. Pueden dar lugar a cualquier célula de la anatomía, Y estas células mesenquimales son pluripotenciales, porque pueden dar lugar a cualquier célula de las 3 líneas germinales, del endodermo, mesodermo y exodermo, ¿no?
Esas son células mesenquimales. No son totipotenciales porque no pueden generar células de la placenta. Y se las puede ubicar en diferentes lugares. Por ejemplo, en sangre de cordón umbilical están las células madre hematopoyéticas o células multipotenciales hematopoyéticas, ¿no? En la sangre medular, de cordón umbilical. Al momento del nacimiento se pueden aislar estas células hematopoyéticas. En cambio, las células madre mesenquimales, las que hablábamos hace rato, que dan lugar a las 3 líneas germinales, se localizan en un espacio que se llama gelatina de Barton. Ahí se encuentran las células madre mesenquimales en el cordón umbilical y se las puede también aislar al momento del nacimiento. Esto que también se encuentran en tejido adiposo de la médula ósea. Claro, obviamente su aislamiento es mucho más complicado. En cambio, hay una tendencia en nuestra parte del mundo a aislar células madre mesenquimales y congelarlas a temperaturas muy bajas para mantenerlas viables hasta cuando evidentemente la ciencia avance más o la legislación de los países permita la producción de órganos para reemplazarlos cuando hayan tenido algún efecto, un defecto, por ejemplo, hígado, qué sé yo, tejido hepático y que se pueda proliferar. Resta mucho para volverlo como una terapia rutinaria, pero la base teórica está lista y lo que se trabaja es un poco en ética, ¿no? Bueno, eso es lo que nos mencionó hace un ratito. Las células progenitoras dentro del punto de vista hematopoyético pueden dar lugar a células tipo linfoides o tipo mieloides. Las linfoides se llaman unidades formadoras de colonias de linfoides y dan a toda la línea celular linfoide. Las mieloides, unidad formadora de colonias, bien. Está aquí en el acrónimo. Granulocito, eritrocito, monocito y megacariocito. Dan lugar a esto. Es una célula que realmente es capaz de diferenciarse a varias. Granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. Entonces existe una cinética de esta célula troncal, de esta célula multipotencial hematopoyética que permite reemplazar las necesidades fisiológicas por día, imagínense, 3 por 10 a la 9 por kilogramo de peso por día de eritrocitos. Eso es lo que se produce en la médula ósea por día. 2.5 por 10 a la 9 células por kilogramo de peso por día de plaquetas. 1 por 10 a la 9 por kilogramo de peso por día de granulocitos. Esto hace una gran producción diaria y es gracias a esta cinética de la célula multipotencial hematopoyética. La necesidad fisiológica, es decir, masa celular circulante, es lo que activa o inactiva más o menos hematopoiesis. Se quiere más hematopoiesis cuando hay menos masa celular, ¿no? Un poco de lo que sucede en las mitosis. Existen citocinas y factores de crecimiento que facilitan o promueven este proceso de hematopoyético desde el punto de vista de proliferación, diferenciación y crecimiento. Y estos elementos químicos llamados citocinas y factores de crecimiento a veces son complicados de definir desde el punto de vista de su actividad, ¿sí? En realidad se los define más bien por su origen. Las citocinas son son moléculas producidas por las células que son capaces de cumplir funciones en la propia célula o en células adyacentes o a distancia. En cambio, unas distancias relativamente cortas dentro de la misma anatomía. Y los factores de crecimiento, que también son citocinas, por eso viene el problema de diferenciarlas, también son citocinas, han sido producidas por una célula, pero tienen funciones netamente de crecimiento y proliferación de la masa celular de alguna colonia. Entonces, la mayoría son glucoproteínas e incluyen a las interleucinas, linfocinas, monocinas, interferón, factores estimuladores de crecimiento, como les dije, y van a actuar sobre células maduras para estimular o inhibir procesos de producción, diferenciación y movilización. Existe una referencia, también una facultad, una propiedad de estas células, estas citocinas, que es la apoptosis, ¿no? La apoptosis es la muerte celular programada que elimina elementos anormales, indeseados o lesivos, es decir, que están dañados, que puedan producir daño, y hay que diferenciar de la muerte necrótica, que es por trauma. Esta muerte necrótica por trauma, la muerte celular necrótica, que es por trauma, genera inflamación, en cambio el otro no genera inflamación, ¿no es cierto? La muerte celular programada no genera inflamación. Entonces, la señalización
o a veces la desregulación de esta señalización induce apoptosis dentro del proceso de muerte celular programado. Si existe una inducción temprana a la apoptosis, se puede producir disminución de la masa celular temprana. Y esto sucede, por ejemplo, cuando hay la eritropoiesis ineficaz, que veremos en otro capítulo. En la eritropoiesis ineficaz se produce más bien una aceleración de la apoptosis, aunque es natural, no es traumática, pero eso genera una disminución de la masa celular. Eso es por una desregulación. Vamos a ver en los capítulos que tienen que ver con síndromes mielodisplásicos, ¿ya? O puede retrasarse mucho esta apoptosis y generar proliferaciones celulares, una de las explicaciones para la generación de los tumores líquidos, ¿no?, sanguíneos. Los factores estimulantes de colonia lo que hacen es aumentar la masa celular. Factores estimuladores de colonia de granulocitos, de monocitos y de megacariocitos aumentan la masa celular. Existe un regulador de crecimiento que es el ligando c-KIT, muy conocido, muy estudiado, y va a activar a los precursores de la médula ósea. Tiene un receptor en las células que es el CD117, muy conocido, y esto va a hacer la expresión, la unión de este ligando c-KIT con el del ligando KIT, con el CD117, va a activar genes, el gen c-KIT, y esto es muy importante en las etapas tempranas del hematopoiesis. Ya se sabe que el proceso incluso se puede mantener vigente durante toda la hematopoiesis hasta la maduración final, y en cambio la linfopoiesis participa dentro de los procesos tempranos, ¿no?, para regular la apoptosis. Las interleucinas se llaman así, siguen siendo citocinas, pero se llaman así porque tienen acción sobre varias líneas celulares, pueden ser producidas por ejemplo por linfocitos T y actuar sobre linfocitos B, o por macrófagos y actuar sobre linfocitos B. Esas se llaman interleucinas. Estas características van a hacer que regulen reacciones autoinmunitarias, inflamatorias, hematopoiéticas, tienen acción sinérgica, van a formar sistemas interactivos y de amplificación, son eficaces a muy bajas concentraciones, y claro, cuando se les descubrió las interleucinas en su momento se pensó que eran la solución para muchos problemas, incluyendo el cáncer. Pero una cosa es la producción natural de interleucinas en la circulación y otra cosa es la vía exógena de administración de interleucinas, que resultó peor que la enfermedad, por lo tanto se abandonó los tratamientos con interleucinas. Si nosotros vemos un poco de la hematopoiesis, de cómo sucede la maduración celular, tenemos una célula multipotencial que puede diferenciarse a colonias linfoides o mieloides. Linfoides va a dar a todo lo que sea linfocitos T y linfocitos B. Linfocitos T, como les decía, no es que aparecen de un rato a otro como linfocito T, pasan ciertas etapas. Pro-T, pre-T, linfoblasto y finalmente linfocitos T, CD4, CD8, que hacen la diferenciación, hemos dicho, en la médula tímica. En linfocitos B, un pro-B, pre-B, linfoblasto B, linfocito B y célula plasmática cuando ha recibido presentación de antígeno. Desde el punto de vista de la serie mieloide, unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, tenemos una unidad formadora de brotes de eritroides, unidad formadora de colonias de eritroides, y la diferencia entre estas dos es que son capaces, bueno, la unidad formadora de brotes tiene capacidad todavía de autoduplicarse una vez, en cambio aquí ya no se duplican. La mayoría, gran parte de todas ellas, ya no se duplican. Cuando están en esta etapa no se duplican, no hay proliferación, no debe haber proliferación aquí. Cuando se produce proliferación en algún paso intermedio como estos, se genera las leucemias. Ya no hay autoduplicación. Y vamos a llegar hasta un plasmocito. Bueno, cuando hacemos en la serie roja, ya formadora de brotes, de colonias, aquí vemos ya células con morfología definida. Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito y hematía maduro. En los megacariocitos, la unidad formadora de colonias de megacariocitos no tiene morfología definida, y la primera célula con morfología definida sería megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito granular, liberador de plaquetas y hasta llegar a plaqueta. Y con los granulocitos lo mismo. Una unidad formadora de colonias de granulocitos y otra de monocitos, ¿no? Divide en dos esta unidad. Y esta da lugar desde el mieloblasto hasta los neutrófilos segmentados, pasando por todas estas etapas de maduración. Lo mismo para la unidad formadora de colonias de monocitos. Monoblasto, promonocito, monocito y un macrófago cuando migre a un órgano a especializarse.
Para la línea eosinófila y basófila, la maduración es muy parecida a la de granulocitos, pero fíjense que las colonias son diferentes, no provienen de la misma colonia. Hay una unidad formadora de colonias de eosinófilos y otra de basófilos. Tienen todas las etapas de maduración iguales hasta llegar a un eosinófilo maduro y hasta llegar a un basófilo maduro, pero no provienen de una unidad misma, son 3 unidades diferentes. Un poco de lo que sucede y las ideas de la presencia de las diferentes células de acuerdo a los estímulos, ¿no? Bueno, esto es, chicos, no alcanzamos a terminar otro tema, hasta aquí el examen mañana, entonces. ¿Alguna duda? Doc, buen día, solo una consulta, porfa, ¿podrías repetir, porfa, lo que es la distribución celular en el ganglio linfático? Claro. Deme un ratito. La parte de la presentación de antígenos, esa parte. Claro. Aquí. ¿Y esto no ve? Sí, Doc. Ya. Hemos dicho que la circulación linfática va a entrar por 2 conductos, el linfático aferente por 2 lados y el eferente uno solo. La distribución va a ser un poco territorial. Ingresan macrófagos y células dendríticas, van a estar localizadas en estos senos subcapsulares muy ricos en macrófagos, y ellos llevan los antígenos para presentárselos a los linfocitos que se encuentran en diferentes capas de profundidad. Pero sin embargo, en la parte de los senos linfoides, tanto primarios como secundarios, ya son de estos folículos, ahí tenemos células linfoides vírgenes, que decir que no han entrado en contacto con antígenos, y tenemos los folículos secundarios que sí han entrado en contacto con antígenos y están produciendo proliferación antigénica. Estas células ya han recibido el estímulo y luego van a migrar hacia los cordones medulares plasmocíticos, estos cordones medulares, donde ya van a empezar a hacer la producción de los anticuerpos. Todas estas células plasmáticas que están produciendo anticuerpos se encuentran en los cordones medulares. Esta es en la parte de la médula y van a salir por circulación linfática los ganglios eferentes. Además, esta paracorteza, que es una especie de división entre lo que es la corteza y la médula tímica, se encuentra muy rica en linfocitos T. Estos linfocitos T también están presentes en la médula, sirven como señalización también, porque van a ser los que han recibido también presentación de antígeno por parte de los macrófagos, y ellos van a estimular sobre todo produciendo interleuquina 2 para activar linfocitos B que están en estos cordones medulares, pasan su circulación y llegan hacia los conductos linfáticos diferentes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Doc, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces hasta aquí sería el examen del día de mañana, por favor. Doctor, buen día. Una duda. Sí. Con respecto a las células mesenquimales, ¿existe la posibilidad, digamos, que del paso, digamos, de la vida embrionaria, por así decirlo, que en este caso son pluripotenciales, puedan volverse ya en la vida adulta, digamos, multipotenciales? Claro. La idea es esa, ¿no? La teoría de las células mesenquimales en diferencia es bien interesante porque permite que esas células mesenquimales, en cultivo e incluso in vitro, se puedan diferenciar a todas las líneas celulares embrionarias, mesodermo, ectodermo, todo lo que se hace en esos 3 sitios embrionarios, de manera exógena. Sí, de manera exógena. De hecho, se está tratando ya de generar cartílago a partir de estas células mesenquimales indiferenciadas. Y se trabaja con cartílago, se está reemplazando cartílago, se está reemplazando piel en quemados. Que, a ver, todo esto no es tan como mandarme a hacer, no sé, una plastía de algo. O sea, obviamente no está difundido 100% porque todavía tiene sus limitaciones, tanto económicas como éticas, como les digo, pero ya se trabaja en eso. Se puede tener el potencial para generar células hepáticas y sembrarlas en el paciente, en el propio paciente, para regenerar su hígado, por ejemplo.
Todo se puede hacer. Se puede generar todas las células de la anatomía. Claro, ahí viene la parte ética, ¿no? Que si esto va a empezar a producir, como si fuera un mercado, se van a vender órganos por todo lado, ¿no? Entonces ahí la parte ética genera y frena un poco eso. Pero esto se puede producir in vitro. Bajo ciertas condiciones se puede producir in vitro, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctor. Y una consultita más. No sé si pueda volver a explicar, porfa, cómo es la irrigación de la médula ósea. Claro. Aquí vamos a ver. Aquí. ¿Esta, verdad? Sí, doc. Bueno, la médula ósea, hemos dicho que se va a formar por un espacio al centro. Si hablamos de un hueso largo, que es lo más didáctico, ¿no? Un hueso plano es un poquito la parte didáctica y de imaginación puede complicarnos un poco. Un hueso largo es fácil de imaginar. Se produce un espacio central por retracción, reabsorción del hueso endóstico, quiere decir que este hueso interior, la parte porción interna del hueso, se va retrayendo y se va reabsorbiendo. Además mismo, el cartílago se va retrayendo, se va reabsorbiendo para dar lugar a la osificación propiamente dicha y formar el hueso. Entonces tenemos un endostio y tenemos un periostio, ¿no? Y este endostio se ha formado por su retracción del tejido cartilaginoso y del mismo hueso. Bueno, existe una irrigación como en cualquier órgano, tiene que existir una irrigación, y esta irrigación viene a través de una arteria nutricia, se va a ramificar y va a irrigar, porque necesita irrigación, como cualquier tiene células del hueso, recuerden, eso, son células, necesitan irrigación, nutrientes y todo lo demás. Se va a ramificar en el endostio, en el periostio, y luego tiene que ser recogida esa circulación, ¿no es cierto? Va a ser recogida por unos senos vasculares que ya son de retorno. Esta es la irrigación de retorno venosa. Llega a un gran vaso venoso, que son los senos vasculares medulares, y de este van a retornar y van a regresar por una vena emisaria. La vena emisaria no solo está recogiendo todo lo que han producido las células en el hueso, sino que en estos senos vasculares, entre medio de ellos, se encuentra este espacio de hematopoiesis, que es el tejido medular o los senos medulares hematopoiéticos. Aquí se encuentran las células hematopoiéticas, todo lo que hemos hablado. Tenemos los senos vasculares. Una vez que las células maduras, pónganse un neutrófilo, se acerca al revestimiento, que está formado por células de la adventicia y células endoteliales, se acerca al revestimiento, lo atraviesa y entra a la circulación venosa. Nada más que esto, entra a la circulación venosa, retorna y va a la circulación periférica. Y es cuando vemos a nuestro neutrófilo en el extendido periférico. Ese neutrófilo llegó a la circulación periférica porque atravesó estos espacios vasculares, llegó a la circulación venosa en el hueso, fue recogido en el seno central venoso y llegó por la vena emisaria hasta la circulación, toda la circulación. Y ahí es cuando lo vamos a ver en sangre periférica. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces nuestro examen va a tener que ser hasta acá, chicos. No hemos podido avanzar el otro tema. Lamentablemente nos han puesto nuestro examen prácticamente de primeros. Y bueno, pero ya, vamos a generar un poco más de material para el siguiente parcial y distribuirlo con el tercero y no sea demasiado volumen, ¿ya? Pero por ahora son nuestros 3 exámenes. A ver, apóyense en libros. Para el tema de hemograma, prácticamente la presentación que les he dado, porque ha sido sacada de varios lugares, un poco picoteo de todo lado, y parte de la experiencia y qué sé yo, entonces no estudien eso, ¿ya? Para la primera parte. El segundo tema, el celular pueden utilizar el libro de Rodak, ¿ya? Pueden utilizar el libro de Rodak. Y en este de hematopoiesis pueden basarse en el libro de pregrado que les he pasado también. Entonces, esos 2 lean, por favor, en estos capítulos, apóyense y obviamente nuestras presentaciones. Mañana nuestro examen, ¿qué hora es? 3:45, ¿no? Sí, doc. Muy bien. Entonces nos veríamos mañana, por favor, chicos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.